Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 22 del curso de precálculo. Estábamos viendo en la primera parte de esta lección cómo, si yo conozco la gráfica de una función f de x, construir, o sea, dibujar aproximadamente la gráfica de la función f de negativo x. Y ya habíamos visto un ejemplo. Vamos a este segundo ejemplo en donde nos presentan esta función con su gráfica, ¿verdad? Representada por su gráfica. Y dice, lo primero que vamos a indicar, que es esto que está aquí, que la gráfica dada aparenta ser simétrica con respecto al eje de y. Fíjense que efectivamente la parte que está a la izquierda del eje de y aparenta ser un reflejo de la parte que está a la derecha del eje de y. Y viceversa, lo que está a la derecha es un reflejo de lo que está a la parte izquierda del eje de y. Así es que supuestamente vamos a suponer que efectivamente esa gráfica es simétrica con respecto al eje de y. Bueno, pues como discutimos que la gráfica de la función f de negativo x, conocida la gráfica de f de x, es un reflejo precisamente a través del eje de y, pues entonces esta parte de la gráfica original de la función f de x se va a reflejar en el lado izquierdo del eje de y, precisamente coincidiendo con esta misma parte, si es que de hecho es simétrica con respecto al eje de y. Pero yo tendría entonces, para dibujar la gráfica de f de negativo x, hacerla sólida, ¿verdad? Pero para distinguir la original, que es esta que está entrecortada, de la que va a quedar sólida, que va a coincidir precisamente con esa misma, la voy a dibujar un poco separada de la que es entrecortada, pero recuerde que debe ser exactamente la misma que es en la entrecortada, ¿ves? Pues ese fue el reflejo de esta partecita de la gráfica original f de x, ¿verdad? Entonces, esta parte que está aquí entrecortada correspondiente a la gráfica de la función f de x se reflejará en el lado izquierdo del eje de y, precisamente haciendo esta misma maniobra, ¿verdad? Y precisamente coincidiría con esta parte que está aquí entrecortada de la gráfica de la función original, pero yo la voy a hacer sólida y un poquito separada para distinguir la original de la que ahora supuestamente nos queda, ¿ves? Pero ahí fíjense que distinguimos, la verdad, la original que está entrecortada de esta que estoy dibujando. Pero repetimos que esa que estoy dibujando debe quedar exactamente encima de la que está entrecortada, ¿verdad? Y finalmente esta parte que está aquí, ¿verdad?, en la gráfica de la función f de x original se reflejará a través del eje de y precisamente sobre esta parte que está en la izquierda del eje de y, y yo la voy a dibujar sólida pero separadita, ¿verdad?, de esa parte para distinguir la original de la que estamos dibujando ahora, ¿ok? Y ahí tendríamos la parte de la gráfica de la función y igual a f de negativo x, que corresponde a la izquierda del eje de y, ¿ok? Que repetimos el reflejo de esta que está acá. Y entonces esta que teníamos originalmente aquí entrecortada, que era parte de la gráfica de la función f de x original, se reflejará al lado derecho del eje de y, ¿verdad? Esta parte en particular se refleja precisamente sobre esta parte que está aquí, la que corresponde a la f de negativo x, va a ser sólida pero separadita de esa que está entrecortada, pero recuerde que debe coincidir precisamente con esa que está entrecortada. Esta parte de la gráfica de la función original que se luce aquí todavía entrecortada se refleja a través de ella a la derecha y caería sobre esta parte entrecortada de la gráfica de la función original, pero yo la voy a dibujar sólida pero separadita, y repetimos que debería estar sobre esa parte entrecortada de la función, de la gráfica de la función original, ¿verdad que sí? Y finalmente esta parte que está aquí a la izquierda del eje de y se refleja al lado derecho del eje de y caería sobre esta parte que está aquí entrecortada, que corresponde a la gráfica de la función original f de x, pero ahora se puede hacer separadita para distinguirla, ¿verdad? Así que notamos que efectivamente la gráfica de la función y igual a f de negativo x es la misma gráfica de la función original. Notamos, si de hecho es así, o sea, si efectivamente la gráfica que nos dan es simétrica con respecto al eje de y, vea que la gráfica de y igual a f de negativo x, la que yo construí, ¿verdad?, que esa que puse sólida, coincide con la de y igual a f de x, con la original. Es decir, f de negativo x va a ser igual a f de x, pero fíjense que esta es la condición para que una función sea par o simétrica con respecto al eje de y, así que efectivamente ahí corroboramos que efectivamente si una función es simétrica con respecto al eje de y, f de negativo x, construyendo su gráfica, es igual a la gráfica de la función original. Esta es la condición para que una función
sea simétrica, vamos a decir par o simétrica, con respecto al eje de Y, que fue la impresión de que era simétrica con respecto al eje Y, que nos dio la gráfica de la función original. ¿Okay? Bueno, pues no olviden copiar, ¿verdad? La gráfica y este comentario, porque yo aquí precisamente voy a colocar el tercer ejemplo, ¿okay?, que vamos a discutir, correspondiente a este tipo de construcción de la función f de negativo x, si yo conozco la gráfica de la función f de x. ¿Okay? Y la tercera que nos dan es esta que presentamos aquí. Nuestro eje de y, nuestro eje de x, y la gráfica de la función f de x original que nos dan es esta que nos presentan aquí, entrecortada. ¿Okay? Es así. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x, una función llamada f de x, y esa es su gráfica, la que nos da originalmente, que la vamos a entrecortar. Y la que vamos a dibujar para que corresponda a y igual a f de negativo x, la vamos a hacer sólida. Bueno, lo primero que noto, lo primero que voy a notar es que da la impresión de que esa gráfica es simétrica con respecto al origen. Fíjense que esta parte que está aquí en el cuadrante 4 se refleja a través del origen en el cuadrante 2. Y esta parte que está en el cuadrante 1, en la gráfica de la función original f de x, se refleja en el cuadrante 3 a través del origen, aquí, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vamos a indicar. Note que la gráfica dada luce simétrica con respecto al eje, al origen, perdón. Bueno, yo voy a suponer que de hecho es así, no es que luzca simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Sino que de hecho es así. Si es así, vamos a ver entonces cómo sale la gráfica de la función que es la inversa, ¿verdad? Vamos a f de negativo x, ¿verdad? La que yo quiero construir. Bueno, pues recuerde que la gráfica de la función f de negativo x es un reflejo a través del eje de y de la gráfica de la función original f de x, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces esta parte que está aquí en la gráfica de la función original f de x se reflejará a través del eje de y aquí. Esta parte que está aquí. ¿Sí? Esta parte que está aquí, que es la más llamada sólida o entrecortada, ¿verdad que sí? Y esta parte que está aquí, a la derecha del eje de y, se refleja a través del eje de y a la izquierda, ¿verdad? Lucirá así más o menos, ¿verdad? Esta parte se refleja ya a través del eje de y a la izquierda. Y entonces esta parte que está aquí, ¿verdad?, a la izquierda del eje de y, la gráfica de la función y igual a f de negativo, que es un reflejo de ella, del original, a través del eje de a la derecha, ¿verdad? Así que esta parte que está aquí a la izquierda del eje de y se refleja acá, a la derecha del eje de y,
Debe lucir más o menos así. Y esta parte que está aquí a la izquierda del eje Y se reflejará a la derecha del eje de Y, más o menos de esta manera, ¿verdad? Pues esta que está aquí es la gráfica de la función Y igual a f de negativo x. Si es de hecho así, fíjese que esa gráfica que nos ha resultado ahora, ¿verdad? Y que es un reflejo de la gráfica de la función original a través del eje de Y, esta parte se refleja aquí, esta parte se refleja acá a través del eje de Y, esta parte a través del eje de Y se refleja acá, y esta parte a través del eje de Y se refleja acá. Fíjese que usted podría ver también que esta parte, que es la primera que yo dibujé aquí y que corresponde al reflejo de esta a través del eje de Y, es un reflejo de esta que está aquí arriba a través del eje de X. Y esta parte que está aquí, que dijimos que es un reflejo de esta que está acá a través del eje de Y, es un reflejo de esta que está aquí, de esta parte que está aquí en la gráfica de la función original, a través del eje de X. ¿No? Esta parte que está aquí, que dijimos que es un reflejo de esta parte que está aquí a la izquierda del eje de Y en la gráfica de la función, es un reflejo de esta a través del eje de Y. Pero fíjense que también podríamos ver lo que esta es un reflejo de esta parte que está en la gráfica de la función original a través del eje de X. Y esta parte que está aquí, ¿verdad? Que es un reflejo de esta que está acá a la izquierda del eje de Y a través del eje de Y, podemos pensar que es un reflejo de esta que está acá arriba a través del eje de X. ¿Okay? Así que fíjense qué cosa curiosa. Y vea que f de negativo, la gráfica de f de la función f de negativo x coincide con el reflejo. Vamos a aclarar que esa gráfica de y igual a f de negativo x, que por lo que hemos discutido, ¿verdad?, es un reflejo de la gráfica de la función f de x a través del eje de y, que es un reflejo de la gráfica de la función y igual a f de x a través del eje de y, coincide con el reflejo de esta última, de la gráfica de y igual a f de x a través del eje de x. ¿Se fijan? Pero vimos en la primera construcción, ¿verdad?, que consideramos que una gráfica que es el reflejo de la gráfica de una función y igual a f de x a través del eje de x, la gráfica de una función y igual a f de x, ¿verdad?, a través del eje de x, ¿verdad?, sí corresponde a la de la función y igual al negativo de f de x. ¿Se acuerdan? Como yo dibujaba la gráfica aproximada de y igual al negativo de f de x, era el reflejo de la función f de x a través del eje de x, ¿verdad? Y ahora fíjense que yo cuando construí la gráfica de esta función como un reflejo de ella a través del eje de y, pues estoy construyendo la gráfica de f igual y igual a f de negativo x, cuya gráfica es un reflejo de la original a través del eje y, coincide con la que es un reflejo de la gráfica original a través del eje de x, y que coincide entonces con la construcción de este tipo de gráfica. Así que por lo tanto, eso significa que en este caso y igual a f de negativo x, la gráfica de esa función, coincide con la gráfica de y igual a f de negativo x. O sea, la gráfica
de, en este caso, ¿verdad? En este caso, la gráfica de y igual a f de negativo x, en este caso, la gráfica de y igual a f de negativo x, que fue la que construimos aquí, coincide con la de y igual al negativo de f de x. ¿Okay? Vamos a repetir por qué. Porque la gráfica de y igual a f de negativo x es un reflejo de la gráfica original que yo les di, que es la que está entrecortada, a través del eje de y. Pero entonces, después que ya la tenía dibujada, la gráfica de esta función y igual a f de x, reflejada a través del eje de y, ¿verdad? Vimos que entonces la gráfica que resultaba también es un reflejo de esa gráfica de la función original a través del eje de x. Pero esa función cuya gráfica es el reflejo de alguna función original a través del eje de x es la gráfica de la función negativo f de x. O sea que en este caso, la gráfica de la función f de negativo x es lo mismo que la gráfica de la función negativo f de x. Es decir, que f de negativo x es lo mismo que la función negativo f de x en este caso, ¿verdad? Pero recuerden que esta es la condición que tiene que cumplir la función para ser simétrica con respecto al origen. F de negativo x igual a f al negativo de f de x. O simétrica o impar, ¿verdad? Impar o simétrica con respecto al origen. Y efectivamente verifica o confirma que lo que nos lucía, ¿verdad? Que la gráfica lucía simétrica con respecto al origen, perdón. Efectivamente era así, porque era una función impar o simétrica con respecto al origen. Esto confirma nuestra apreciación de que la gráfica dada era simétrica o simétrica con respecto al origen. Es decir, nuestra función era o es impar. La función que estamos considerando en este caso es una función impar porque cumple con la condición de ser impar. F de negativo x es lo mismo que el negativo de f de x, o sea que es simétrica con respecto al origen, tal como lo lucía originalmente. Bueno, ahí tenemos esos tres ejemplos, ¿verdad? Uno que vimos en la uno que vimos en la lección, en la primera parte de esta lección, y dos que hemos visto ahora en la segunda, de cómo usted, dada la gráfica de una función f de x, puede construir o dibujar aproximadamente la gráfica de la función f de negativo x. ¿Okay? Vamos a ver una tercera construcción, que es esta que vamos a presentar aquí ahora. ¿Okay? Nos dicen, dada la gráfica de una función y igual a f de x, ¿cómo construir la de y igual al valor absoluto de esa función f de x? ¿Okay? Esa es la tercera construcción que vamos a considerar. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a ver. Fíjense. Suponga que para una función y igual a f de x, ocurre que f de x sub 1 vale y sub 1. O sea, cuando la x vale x sub 1, la y vale y sub 1. Esto significa que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función. ¿Okay? Esto significa que el punto x sub 1 y sub 1 está en la gráfica de la función original y igual a f de x. ¿Okay?
Entonces vea que si yo tomo el valor absoluto de y sub 1, como y sub 1 es lo mismo que f de x sub 1, pues por sustitución tenemos que buscar el valor absoluto de y sub 1 que buscar el valor absoluto de f de x sub 1. Es lo mismo que el valor absoluto de f de x sub 1. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué significa esto? Que cuando la x vale x sub 1, la y vale valor absoluto de y sub 1 para una función f que toma el valor absoluto de los valores de la función f de x. Esto significa que el punto x sub 1, valor absoluto de y sub 1, ¿verdad? Cuando x vale x sub 1, la y vale valor absoluto de y sub 1, es un punto, está en la gráfica, de la función y igual al valor absoluto de f de x sub 1. Vamos a ponerlo acá mejor. Igual al valor absoluto de f de x de x, ¿verdad? Porque fíjese que cuando en esta función que dice y igual al valor absoluto de f de x sub 1, cuando la x vale x sub 1, ¿qué es lo que vale la y? Valor absoluto de y sub 1. Lleva el valor absoluto de y sub 1, ¿se fija? Así que efectivamente el punto x sub 1 y, valor absoluto de y sub 1, está en la gráfica de esa función y igual al valor absoluto de f de x. Bueno, pero vea que ese punto puede ser una de dos cosas. Pero vea que ese punto x sub 1, valor absoluto de y sub 1, puede ser una de dos cosas. El punto x sub 1, y sub 1, si la y es mayor o igual que 0, si la y sub 1 es mayor o igual que 0, bueno, ese valor absoluto es ella misma, o x sub 1, el negativo de y sub 1, si y sub 1 es menor que 0, bueno, por la definición de valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de un número es el mismo si el número es mayor o igual que 0, el valor absoluto de un número es el negativo de si el número es menor que 0, ¿se acuerdan? La definición de valor absoluto. Bueno, o sea que los puntos estos coinciden con los puntos x sub 1 y y sub 1 de la función original, ¿verdad? De la función original, si la y es positiva y coinciden con el punto, o dan el punto más bien x sub 1 negativo y sub 1, que serían el reflejo de estos que están aquí, ¿verdad? A través del eje de x, porque fíjense que la y cambia de signo, ¿verdad? Si la y es negativa, ¿okay? Esto significa que los puntos en la gráfica de la función y igual al valor absoluto de f de x coinciden con los de esta, con los de la orina más bien, si la y sub 1 es mayor o igual que 0, ¿eh? Coincide, si es igual que 0, coinciden con el mismo punto que está en la gráfica de la función original. O serán un reflejo a través del eje de x de los puntos en la función original y igual a f de x si la y sub 1 es menor que 0. ¿Okay? O sea, si el valor de la función original es negativo, se refleja a través del eje de x. Si el valor original de la función es positivo, se queda igualito, ¿okay? En la gráfica de esta función. Por ejemplo,
construya la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera que nos dan dice y igual al valor absoluto de x al cubo. ¿Cierto o falso? Sí, valor absoluto de la función x al cubo. Bueno, yo conozco la gráfica de la función y igual a x al cubo porque es la función cubo, o la función cúbica básica, porque esa fue una de las funciones especiales o notables que estudiamos previamente, ¿verdad? Conocemos que la gráfica de la función y igual a x al cubo es la siguiente, ¿verdad? Y si usted va efectivamente en su cuaderno, en su libreta, y busca la gráfica de la función cubo o cúbica básica, verá que esa gráfica tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Así, por aquí así. Esa es la gráfica de la función y igual a x al cubo, la original, antes de buscarle el valor absoluto. Bueno, pues ¿cuál será la gráfica de la función valor absoluto de x al cubo? Bueno, por la análisis que hemos hecho, los puntos que tienen ordenada positiva, o sea, y mayor o igual que 0, que son los que están sobre el eje de x, que es esta parte que está acá, se mantiene igual. La gráfica de la función valor absoluto de x al cubo se mantiene igual aquí, porque en ese sitio las ordenadas tienen valores mayores o iguales que 0, ¿verdad? Así que ya la gráfica de la función y igual al valor absoluto de x al cubo la voy a hacer sólida y coincidiría con esta, pero yo voy a dibujar, ¿verdad?, un poquitín separada de esas para distinguir la original, que es la que está entrecostada con la que estoy dibujando, ¿ok? Así que la gráfica de la función y igual a x al cubo pasa así directamente sobre esos mismos segmentitos entrecortados, ¿verdad? Pero la estoy haciendo separada para que la distingamos de la original, ¿ok? Y entonces, la parte de la gráfica y igual al valor absoluto de x al cubo que se construye a base de esta que yo conozco, en esta parte, como tienen ordenadas negativas, por lo que hemos visto, esas ordenadas se convierten en positivas, ¿verdad que sí? El negativo de esos negativos, que son positivos. O sea, esta parte de la gráfica de la función original y igual a x al cubo se refleja a través del eje de x a la parte de arriba. Así que esta parte que está aquí yo la reflejaría así, ¿verdad?, sobre el eje de x, ¿ven? Y esta que está aquí, que repetimos, esta parte más esta parte que es el reflejo de esta que está aquí bajo el eje de x a través del eje de x, y esta parte que coincide con la original es la gráfica de la función y igual al valor absoluto de x al cubo, ¿okay? Vamos a ver esta otra que dice f de x igual, un segundo ejemplo, al valor absoluto de la parte entera de x, ¿okay? El valor absoluto de la parte entera de x. Bueno, conocemos la gráfica de la función parte entera, ¿verdad?, porque es una de las funciones especiales notables que estudiamos previamente. Y a esa es a la que debemos aplicar el valor absoluto de ella, ¿verdad? Conocemos es esta que está aquí. Recuerden que es una serie de escalones, ¿verdad?, que se movían o que se extendían a lo largo de los números enteros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, etc., ¿verdad? Negativo.